Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a este nuevo programa de Tiempo de Salud, donde realmente aprendemos un millón de cosas, ¿no? Sobre el cuerpo humano, terapias, el origen de muchas enfermedades, para poder entender mejor cómo funcionamos. Y si tenemos la herramienta para eso, pues bingo, hemos solucionado el tema. Y a lo largo de todos estos programas, venimos ahí con muchísima información de diferentes tipos de medicina, ¿sí? No existe únicamente la medicina convencional, la que aprendemos en la universidad durante esos 6 años y después nos especializamos. Esa es una, pero hay muchísimas más. Ya hemos visto la medicina osteopática, la osteopatía para tratar todos los problemas mecánicos, la medicina energética, la medicina tradicional china con la acupuntura, recuerden bien, la medicina manual de la terapia refleja del tejido conjuntivo para tratar también esas disfunciones entre el disfuncionamiento del sistema nervioso vegetativo. Después tenemos la medicina también emocional, donde trabajamos con esa herramienta espectacular que es la hipnosis para tratar los problemas emocionales. Bueno, y hay muchas más. Y hoy vamos a hablar de una en particular que muchísima gente la está utilizando con también maravillosos resultados, y estamos hablando de la homeopatía. ¿Qué es la homeopatía? Esos gránulos que nos dan, que tenemos que poner debajo de la lengua, ¿sí? O unas gotitas a poner en un vaso de agua. ¿Eso realmente funciona? ¿Qué es realmente la homeopatía? Pues de eso vamos a hablar hoy en algunos instantes. Volvemos. Bien, entonces hoy vamos a hablar de la homeopatía. ¿Pero qué significa la palabra homeopatía? En realidad, homeos viene del griego, que significa semejante, patos de patología, ¿vale? Entonces tratamos, ¿sí? Con la ley de similitud, simplemente dándole al paciente un medicamento a base de planta o de mineral o de animal, diluido a dosis infinitesimales para producir dentro del cuerpo una reacción del sistema inmunológico y que va a tratar la enfermedad del paciente. Vemos la primera imagen, importante porque ya Hipócrates ya se sabía esta técnica, ya la utilizaban con las plantas, ¿sí? Entonces, la homeopatía fue directamente el doctor Samuel Hahnemann, ¿sí? Que en 1808 puso a punto una preparación y la forma de administrar estos medicamentos para activar la propia defensa de nuestro organismo y llegar suavemente a la mejoría o curación de las enfermedades. Como dije, este es un método terapéutico que consiste en dar al enfermo dosis infinitesimales de la sustancia, que sea de origen vegetal, mineral o animal, que administradas en dosis altas a sujetos sanos pueden provocar en ellos semejantes o parecidos a lo de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se aplica esto en realidad? Veamos la imagen siguiente. La ley de similitud. Hipócrates ya lo decía porque lo hacía con las plantas en ese momento. Toda sustancia capaz de provocar síntomas patológicos en un individuo sano es capaz, a dosis infinitesimales, de tratar estos síntomas en un individuo enfermo. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí?
que podemos agarrar cualquier tipo de producto que pueda provocar una enfermedad en una persona sana, pero ese mismo producto, si lo diluimos y lo ponemos a dosis infinitesimales y que le vamos dando de a poquito esa dosis, va a provocar una reacción del organismo para curarse él mismo. Estamos hablando casi como de, entre comillas, vacuna, ¿no? ¿A que sí? A eso le parece. Veamos la imagen siguiente. Vamos a entender mejor estas dosis. Porque es verdad que es muy importante poder diluir realmente estas cosas. Entonces, el proceso de dilución, primero empezamos realizando lo que llamamos una tintura madre. Una tintura madre está hecho de, vamos a ver, utilizamos alcohol de 70 o 80 grados, ¿vale? En este litro de alcohol, vamos a decir, por cada litro de alcohol, vamos a poner 100 gramos de hojas secas o 250 gramos de hojas frescas. Hay que tener en cuenta que si utilizamos hojas frescas, la graduación de la tintura se va a reducir de unos 15-20 grados, ¿no? Porque hay agua dentro de las hojas. Y vamos a cerrar ese recipiente y lo vamos a dejar reposar. Es importante agitar bien todos los días un poquito para que el alcohol llegue realmente a todas las hojas, ¿sí? Después de 15 días, pues tenemos esa tintura madre que está preparada, o sea que el alcohol ha realmente sacado toda la sustancia química y terapéutica de la planta y tenemos que filtrar ese líquido. ¿Vale? Lo filtramos y después dejamos reposar de nuevo esa preparación durante 24 horas más. Y después lo filtramos con un filtro de café y ahí ya tenemos lo que llamamos la tintura madre. Es realmente, diría yo, toda la potencia de la planta está en la tintura madre, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo llegamos a las diluciones homeopáticas? Volvamos a esa imagen que estaba anterior, por favor. Muy importante. Tenemos que agarrar, miren, una dosis, un cc de tintura madre, digamos que es una dosis de tintura madre con 9 dosis de alcohol. Y eso lo que va a dar la primera dilución en homeopatía, que es el 1DH. Ustedes han escuchado hablar de 5CH, 7CH, etcétera, hasta 30CH, ¿verdad? En los tubitos. Bueno, fíjense en que aquí esta es la primera dilución. Después tenemos que agarrar de esa botellita del 1DH, agarramos una dosis de SDH y le ponemos 9 dosis de alcohol. Y eso es lo que va a dar el 2DH. Entonces, como pueden ver, que tenemos que seguir así hasta conseguir el 100DH para tener el primero, el 1CH. Imagínense la cantidad de dilución que estamos creando, ¿sí? Entonces, veamos la imagen siguiente, que es fundamental entender estas diluciones. Entonces, aquí tenemos la tintura madre que vemos arriba a la izquierda, ¿sí? Una parte de tintura madre y 9 partes de alcohol. Eso es lo que va a dar el primero DH. Sacamos una parte de ese DH y lo mezclamos con 9 partes de alcohol y así seguido. Y vamos diluyendo, ¿vale? Entonces, la dinamización se hace
sacudiendo esta dilución. Podemos ver la imagen siguiente. Y esta dilución tenemos que agitarla cada vez para energetizar y dinamizar. La homeopatía es energía, por eso que tenemos que dinamizar ese tubito, ¿sí? Entonces, como mínimo 100 agitaciones por minuto, y tenemos que agitar normalmente 200 veces para realmente dinamizar y activar el producto. Entonces, agarramos una dosis del 1DH, ¿sí? Podemos volver si quieren. Entonces, dinamizamos una dosis de tintura madre con 9 dosis de alcohol para dar el 1DH. De ese 1DH agarramos una dosis de ese 1DH y la mezclamos con 9 dosis de alcohol. Y ahí sacudimos 200 veces para dar el 2DH. Y así seguido, agarramos el 2DH, una dosis del 2DH y le añadimos 9 dosis de alcohol, sacudimos 200 veces y ya tenemos el 2DH. Para hacer el 3DH agarramos una dosis del 2DH con 9 dosis de alcohol y dinamizamos 200 veces y tenemos el 3DH. Y así hasta conseguir 100DH. El 100DH corresponde al 1CH. Ya estamos en las diluciones centesimales, ¿vale? La otra eran diluciones decimales. Ahora bien, agarramos el 1CH, agarramos una dosis del 1CH, la mezclamos con 9 dosis de alcohol y tenemos el 2DH. Del 2DH agarramos una dosis, 9 dosis de alcohol y tenemos el 3CH. Podemos volver. El 3CH es la primera dosis que se puede dar a un paciente. Entonces imagínense que ya hemos diluido 102 veces, 103 veces el producto. Estamos hablando de dosis infinitesimales. Entonces la primera dilución que se le da al paciente siempre es un 3CH. Mínimo de eso es todavía muy potente. Entonces tenemos que saber aquí primero el diagnóstico. Tenemos que detectar primero de qué se trata y saber, según el diagnóstico energético que vamos a hacer y de morfología del paciente, vamos a ver qué medicamento homeopático le vamos a dar. ¿Sí? Yo le voy a dar unos ejemplos al final. Entonces, la primera dosis es 3CH. La segunda dosis es un 5CH. Después tenemos el 7, el 9CH y después tenemos un 12CH. Del 9 pasamos al 12, ¿sí? De 12 al 15 y del 15 al 30CH, que es la dosis más alta que se da en la dosis, ¿cómo se dice? Centesimales, ¿vale? Entonces, depende que sea una patología aguda o crónica, se van a dar dosis más bajas o dosis más altas. Es importante saber que las dosis más bajas se van a dar en un caso realmente agudo, ¿sí? En el momento hay un dolor, hay una cosa muy importante, pues vamos a dar una dosis baja para realmente sacudir el organismo y que las defensas se pongan en marcha para combatir esa enfermedad. Y las dosis más altas van a tener realmente una acción más sobre un plano emocional, ¿sí? Es importante eso, tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a pasar a la próxima imagen. Este sería el producto final que realmente encontramos en las farmacias, ¿sí? Tenemos estos gránulos, ¿vale? Muy importante, como ven hay una capsulita, muy importante nunca tocarlos con las manos.
¿sí? Porque la energía que tienen estos gránulos tiene que ser conservada de manera impecable. Entonces vamos a abrir unos tubitos, vamos a hacer caer unos gránulos, depende de la indicación del terapeuta, vamos a poner 3 o 5 y directamente con la cápsula esa, con el pequeño recipiente que ven, los ponemos debajo de la lengua. Y debajo de la lengua dejamos diluir esos gránulos, ni más ni menos. También tenemos homeopatía con líquido, a base de líquido también, que son hidrolatos también, alcoholatos, que también vamos a poner una gotita de eso en un vaso de agua y podemos beber, ¿sí? Por supuesto que el proceso de dilución, como saben ustedes, se llama potenciación, y la potencia se define con un número, como hemos dicho, ¿no? El 3CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH. ¿Vale? Entonces, depende de lo que queremos tratar y cómo queremos tratar, pues eso. Es verdad que esto contrasta con la medicina convencional y la bioquímica, que dicen que cuanto más ingredientes activo esté presente en un medicamento, más se logra un mayor efecto, o sea, positivo o negativo. Tenemos que tener igual mucha prudencia, ¿sí? Podemos volver. Por eso que es fundamental el diagnóstico y cómo queremos tratar, porque sabemos muy bien que también la medicación convencional que utilizamos, como los antidolores, los antiinflamatorios, muchísimo y casi todas las medicaciones tienen los principios activos de las plantas. Es que por ahí ha empezado todo. Ahora, claro, con las químicas que estamos trabajando, estamos sintetizando algunos productos, pero que ya son artificiales. Pero casi toda medicación, el principio activo viene de la planta o de un mineral, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer hincapié, y siempre voy a volver en eso, tenemos que saber el diagnóstico, qué tratamos, qué clase de paciente tratamos y cuál herramienta vamos a elegir para tratar ese paciente, dependiendo del origen de la enfermedad. Como siempre digo, el origen del dolor, el origen de la enfermedad, desde cuándo, a razón de qué, cómo sucedió. Tenemos que investigar correctamente el origen del dolor o de la enfermedad. Bien, y es verdad que la homeopatía está muy contrarrestada porque no va con la filosofía de la bioquímica y de la farmacéutica, ¿vale? Aunque sí, las farmacéuticas se basan sobre los principios a veces también homeopáticos. O sea que tenemos que trabajar en conjunto. No podemos descartar ni uno ni el otro. Hay estudios, millones de estudios. Yo soy experto universitario en homeopatía, ¿vale? Entonces me he formado en eso y les puedo asegurar que hay millones de estudios que prueban que la homeopatía es eficaz. Algunas veces se puede curar, otras veces se puede calmar el dolor y otras veces solamente se puede aliviar. Pero siempre es una herramienta más que tenemos en nuestras manos para utilizar con nuestros pacientes. Bien, vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a volver con las ventajas y qué clase de cosas podemos tratar con la homeopatía. Volvemos. Bien, entonces, los grandes defensores de la homeopatía, ¿vale?, dicen que cuanto más la dilución es baja, vamos a tener un efecto más sobre el físico, sobre lo fisiológico, el físico y en las patologías realmente agudas.
y cuanto más subimos en las diluciones, vamos a tener un efecto más sobre el plan mental, energético y emocional. Eso es realmente cómo se debería ver la homeopatía. Después, recuerdo que de nuevo el diagnóstico es fundamental. Veamos esta última imagen. Sabemos muy bien que la homeopatía puede tratar realmente todo tipo de enfermedades, tanto agudas como crónicas, porque realmente de esa enfermedad podemos tener realmente algo que podemos sacar y crear un medicamento homeopático. Ahora le voy a dar un ejemplo de que un día lo que pude hacer. Entonces, como dije, a veces se podrá alcanzar la curación, a veces podrá ayudar simplemente a conseguir una mejoría y otras simplemente podemos aliviar, ¿sí? Pero siempre es una herramienta que tenemos ahí que podemos utilizar siempre, ¿sí? Y además la eficacia de la homeopatía, ¿sí?, ya fue comprobada, ¿sí?, por millones de tratamientos. Así que hay gobiernos, sobre todo en Europa, que están un poquito ahí manipulados por otras entidades que no permiten la venta de la homeopatía o que no está reembolsada por la seguridad social. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero igual que la medicina china, que decía, no, eso no funciona, eso... A ver, no funciona porque no saben o porque no se han informado, pero sí funciona siempre. Entonces, además, son sustancias naturales, ¿vale? No hay ningún efecto realmente secundario. No tienen realmente agresividad farmacológica, es decir, que no presentan efectos secundarios ni contraindicaciones. Simplemente hay que saber exactamente qué remedio para qué cosa, ¿sí? Y es apto para todo tipo de pacientes. Eso es lo que es bueno. Podemos tratar embarazadas, lactantes, niños, ancianos, diabéticos, cualquier enfermedad. Hoy en día hay una medicación homeopática que podemos realmente procurar a los pacientes, ¿sí? Podemos volver. Entonces, miren, un día simplemente cortito. Sobre todo estaba en misión humanitaria en Guatemala, en el Quiché, en las montañas, y ahí no hay medicación. El objetivo que tenía era de reintroducir a la población al conocimiento de las plantas medicinales. Pero sí podía conseguir alcohol, pero ninguna medicación ahí arriba. Pero con alcohol se podía hacer ya muchas cosas. Entonces, recuerdo bien que había un niño que vino, jovencito, y tenía toda esta parte aquí llena de pus. Era como una pelada, pero era una cosa nunca vista. Y pobrecito estaba realmente sangrando, lleno de pus, tenía una placa enorme, el pelo ya se le había caído todo, claro, y eso, ¿cómo lo vamos a tratar en esa zona? Pero sí tenía alcohol. Entonces, ¿qué hice? Junté lo máximo que tenía de pus, ¿no?, que él había creado ahí, con una gasa, y lo puse dentro del alcohol y lo dejé macerar, ¿no? Y creé mi propia tintura madre. Después, por suerte, tenía unos frasquitos y empecé a hacer mi propia dilución. Después que tenía mi tintura madre, agarré una parte de tintura madre, 9 partes de alcohol, 200 veces. Sacudir, y eso lo hice durante 103 veces. Imagínense en que pasé casi 2 días a diluir esa cosa. Bueno, después le di el 13H a este niño, ¿sí?, que en gotitas se lo fue tomando en un vaso de agua, y en un mes de tiempo esto aquí había desaparecido. Hemos dado la propia infección al niño a dosis infinitesimales para que el cuerpo reaccione y me cure lo que tenía ahí. Eso es la homeopatía, ¿sí? Tratar realmente
con la ley de similitud. Hipócrates lo decía y Samuel Hahnemann también. Así que bueno, espero que hoy hayan aprendido un poquito más de otra clase de medicina que también existe y también importante. No le quitamos el valor a la otra, a la convencional, que la medicación convencional es también importante. Simplemente tenemos que saber que también existe otras posibilidades. Así que, como siempre, me pueden llamar al 849-354-7189 o también escribirme a metodomanielo@gmail.com y me haré un placer, como siempre, de poder ayudarles. Les deseo un feliz día y hasta mañana.